Primera entrevista de la tarde en Fuera de Serie. Vamos a hablar de nuevo con un amigo de la casa, el señor Lucas Raspal, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo posracionalista, especialista en psicoterapia zen, acupuntor, psiconeuroacupuntor, profesor de las Universidades Católicas de La Plata, Abierta Interamericana y en el Instituto Universitario del Gran Rosario. Asimismo, escribió numerosas publicaciones, las últimas especializadas en lo que es trastorno de ansiedad en los niños y educación, la importancia de una modificación en la educación tradicional y demás cosas que siempre son muy interesantes de parte de Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Agustín Henrich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me parece muy bien. Decíamos que la mente es el resultado del trabajo del cerebro y no podemos escapar de lo que nos muestra y de lo que nos cuenta muchas veces. Y pensando en eso me vino un poco la idea de la depresión, ¿no? Y te hemos oído decir que más o menos el 20% de la población, es decir, 1 de cada 5 personas puede llegar a deprimirse una vez en su vida. Pero deprimirse... Esa estadística es de trastornos de ansiedad. Ajá. A veces se dice de cada 4 o de cada 5 padece en algún momento de su vida un trastorno de ansiedad. De todas formas, para los episodios depresivos la estadística, si bien es otra, también es muy alta, así que vale. Vale igual. Bueno, deprimirse entendido, supongo, como perder la voluntad de tomar contacto real con las cosas, ¿no? Sí, habría que darle como una vuelta de rosca a la definición de depresión, porque en el modelo 2019 de depresión, claro, las cosas son distintas que en otros tiempos. Hoy la persona que está deprimida va a su trabajo, puede salir con una persona o con otra, tiene sus hijos, lleva adelante las actividades, pero tiene que ver con un malestar adentro, una falta quizás de voluntad más allá de esas cosas que son las obligaciones que uno tiene muy claras, una falta de deseo, una dificultad grande para disfrutar de las cosas. Fíjate que ya no es esa depresión, porque directamente ni se puede, nadie podría, que te tira a la cama y no salís de ahí. Sí, creo que una vez en una entrevista dijiste, no se deprime cualquiera, sino el que puede. Sí, porque esto tiene que ver también con lo que cada uno lleva adentro, digamos. Como cualquier cuestión, padecimiento psicopatológico, tiene que ver, por un lado, con las cuestiones que nos van pasando en la vida, por otro lado, con los elementos que uno tiene como estrategias en la personalidad, son los recursos con los que nos movemos en la vida, y por otro lado, una predisposición biológica que quien no la tiene, por mucho que le suceda algo difícil, digamos, de atravesar en la vida, no tendría por qué deprimirse. Frente a situaciones que son parejas para todos. Por ejemplo, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, hubo una incidencia muy alta de lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, pero muchísimas más personas estuvieron expuestas a esa situación. Solo se enferma aquel que tiene la predisposición, cuando se da esta conjunción entre elementos, ya te decía, psicológicos, sociales y biológicos. Bien, buenas tardes, Lucas, un gusto. Baltasar Schubert lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Baltasar? Muy bien, bueno, muy interesante lo que está comentando Lucas, y le quiero consultar qué rol puede tener en este alto nivel de depresión de los argentinos la forma de vida que llevamos hoy, y sobre todo con la dependencia que hay en las redes sociales y a ese demostrar de alguna manera felicidad. Bueno, primero vamos a destripar la pregunta. Las condiciones en las que estamos viviendo, no solo por lo difícil que es llegar a fin de mes, ¿no?, sino incluso la incertidumbre que estamos atravesando, es un caldo de cultivo para distintos trastornos, digamos, va a decir padecimiento, no hace falta llegar a tener un diagnóstico de nada, ¿no?, pero genera mucho malestar, genera mucha ansiedad, y algunos vuelcan un poco más hacia ese lado ansioso y otros hacia un lado un poco más depresivo, como desesperanzado. Entonces, por un lado, nuestra situación actual no ayuda en nada, pero este fenómeno de todos modos es global, porque la Organización Mundial de la Salud habla de esto como un fenómeno mundial que avanza y que va a ser la epidemia más importante que tengamos en los próximos años. Es terrorífico ese anuncio. Respecto de los medios de comunicación, sobre todo las redes masivas, Facebook, Instagram, Twitter,
tampoco ayudan y también son caldo de cultivo, sobre todo para trastornos de ansiedad. Están todos muy pegados ahí y muestran una felicidad frívola de Facebook que no tiene nada que ver con lo que pasa adentro. Sí, la verdad es que sí, pasa mucho que uno conoce a gente que es como una persona en las redes sociales y otra en la vida real. Ah, pero sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y en esos cuadros de donde uno empieza a identificar que se siente mal, ¿cuánta verdad hay con la frase esa de se comienza por aceptarlo, ¿no? Porque a partir de que uno identifica que está deprimido o que no está conforme con el entorno ni consigo mismo, empieza todo otro camino. Bueno, está buenísima esa frase. En realidad yo creo que la toma de conciencia es el primer paso para cualquier cambio, no solo si uno está deprimido, sino si quiere hacer tal cosa o tal otra, o quiere bajar de peso o subir de peso o teñirse el pelo. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de qué es lo que uno necesita y en ese momento empezar a arbitrar todos los medios necesarios para el cambio. La cosa más compleja está ahí. Pero si no se da el primer paso de toma de conciencia, de advertir lo que quizás no está saliendo bien o como uno quisiera, es imposible que se siga. Así que sí, el primer paso es ese. Bien, y Lucas, la vez pasada nos decías que nuestra mente es como un editor que controla que nuestros pensamientos sean consistentes, que no tengan contradicciones, y me asombró la metáfora y me dije, y te pregunto, ¿es tan así? ¿No solemos actuar muchas veces en una dualidad? Mira, la dualidad es en un plano más explícito, ¿no? Lo que uno se puede referenciar, pero el mecanismo que subyace, que es más bien inconsciente, es decir, son procesos sobre los que nosotros no vamos tomando mucha noción, funcionan bastante parecido a lo que yo te contaba del editor. De todas formas, por supuesto, es un juego, ¿no? Es una metáfora, pero para bien o para mal, bastante cercana a la realidad. Cuando uno mira, cuando vos tenés un prejuicio sobre algo, ¿no? Todos tenemos nuestros prejuicios, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, sino que todos tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas. En general, ahí lo que larga a ser el aparato la mente, ¿no? Con todos estos sentidos que tiene el cerebro, es ir buscando en el entorno los elementos que puedan ratificar lo que vos ya sabías como prejuicio, como una idea preconcebida. Entonces siempre el cerebro está buscando darle fuerza a lo que nosotros creemos. Solo aquel que es muy, vamos a decir, agudo en su visión, con la cabeza muy muy abierta y con una intención reflexiva, clara, puede ir cambiando esto. Por eso, como lo decíamos recién, siempre el primer llamado es a darse cuenta. Tal cual. Y retomando lo de la tecnología y quizás llevándolo un poco al análisis neuronal, digamos, con tanta tecnología que tenemos al alcance de la mano, la cantidad de información disponible que tenemos y que incluso yo creo que en cierto punto nos simplifica la vida, en otros aspectos nos la complica, pero muchos gadgets que vienen a evitarnos cuestiones quizás hasta domésticas. Tenemos una relación muy simbiótica con los celulares. ¿Todos estos elementos afectan de alguna forma a nuestro cerebro? Es decir, ¿se nota el impacto de los avances tecnológicos a nivel del cerebro? Sí, no es algo que se pueda revelar todavía en estudios de imágenes, por ejemplo, claro, ¿no? Pero sí tenemos absolutamente claro que impacta, y por eso las advertencias que hacemos cuando hablamos sobre infancia. Los niños menores de 2 años no pueden tener un teléfono en la mano. Es tajante la Sociedad de Pediatría Americana, y después de ella todas las que fueron tomando contacto también con la evidencia científica. No deben tener un teléfono en ningún momento, porque ahí se va modelando el cerebro. Cuando hablamos sobre los nativos digitales en la escuela de hoy, sabemos que son chicos que tienen una forma de procesamiento distinta de la nuestra. Nosotros somos inmigrantes digitales. Y esa forma de procesamiento tiene que ver con el parámetro al cual están expuestos grandes cantidades de tiempo, que son los teléfonos celulares y todo lo que implica, ¿no? Me refiero a la tecnología. Así que sí produce cambios. Bueno, Lucas, justamente te queríamos preguntar por los chicos.
¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Digo, los chicos, al estar expuestos desde tempranísima edad a toda esta tecnología, ¿tienen algún tipo de desarrollo diferente, por ejemplo, al de nuestra generación? Digo, ¿qué características tienen estos niños? Bueno, mira, las primeras conclusiones no son del todo promisorias. De todas formas, a ver, la tecnología no es un demonio. Esto no es demonizar a la tecnología, sino saber darle un uso prudente. Porque la tecnología nos vino a ayudar también en 1.000.000 de cosas, a simplificarnos la vida y demás. Sí, totalmente. Pero hay que tener en cuenta este contrapeso, porque, por ejemplo, no podría llevarnos un rato muy largo, sino el permanente cambio que hay cuando uno tiene un teléfono frente a la mano y va deslizando el dedito índice y vos ves que un chico pone YouTube y saca una cosa y saca la otra y saca la otra, hace que empiecen a tener ellos una capacidad de espera muy baja, una muy baja también tolerancia a la frustración, una necesidad de recompensas inmediatas, de búsqueda de gratificaciones que no pueden demorarse siquiera los 5 segundos que YouTube te hace esperar hasta antes que empiece un video. Y eso tiene consecuencias a largo plazo y hay ciertas asociaciones entre este mecanismo y, por ejemplo, cuadros ansiosos o cuadros con las características de las adicciones. Entonces hay que ser prudente, hay que saber regular el uso y supervisar los contenidos. Tal cual, sí. Vemos muchos padres que en salas de espera, en los transportes públicos, todo eso, lo primero que hacen es darle el teléfono al chico para que se quede tranquilito. Sí, yo lo entiendo, pero bueno, hay que ser cuidadosos, hay que ver si esa es la mejor manera, ¿eh? Totalmente. Lucas, sabemos que en un par de semanas vas a estar visitando la ciudad de San Nicolás. ¿Querés invitarnos, contarnos un poquitito de qué se va a tratar la charla? Sí, voy a estar el día 24 de octubre, falta poquito, de verdad que son como vuelan los días acá. Sí. Y vamos a estar hablando sobre infancia, así que papás, mamás, tíos, abuelos, docentes, vamos a estar abordando el tema desde distintas ópticas para que todos, en el lugar en el que cada uno tenga, se lleve cosas, a mi criterio al menos importantes para la crianza y para entender qué es lo que necesitan hoy los niños. ¿Y dónde va a ser la charla? No recuerdo. ¿En el teatro puede ser que me hayas dicho? ¿O no? Quizás. Puede ser. Bueno, no importa, los corroboramos y después lo pasamos para que el que quiera ir pueda tener clara perfecto. La invitación. Perfecto, buenísimo. Si falta poquito, va a estar lindo. Seguro, no lo dudo. Bueno, te esperamos el 24 de octubre entonces, Lucas. Un placer como siempre. Como siempre, gracias por el llamado y que tengan una buena semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Lucas Raspal, que es médico psiquiatra, que además es psicoterapeuta cognitivo posracionalista, especialista en psicoterapia zen, acupuntor, psiconeuroacupuntor, profesor de distintas universidades y escribió algunas publicaciones. Y bueno, él trabaja con niños, por eso se escuchaban de fondo tantos niños. El elenco, sí, de los chicos. Sí, trabaja con lo que es psicología y psicoterapias infantiles, así que muy interesante, muy bueno, y muy bueno y sobre todo cómo evolucionan las patologías, como de alguna forma, conforme avanza el tiempo, también pueden ser encaradas desde otro lugar, ¿no? Con una buena psicoterapia, con un montón de cuestiones que hacen que aún padeciéndolas, la gente pueda tener una vida relativamente normal, si es que se puede decir normal en estos tiempos. Lo nombraba con el tema de la depresión. Y también la importancia que tiene, sobre todo en los chicos, que como vos bien le dijiste, muchas veces los padres le destinan un celular, algún aparato tecnológico para la distracción, pero la no regulación hace que con el tiempo, de alguna manera sean víctimas de trastornos de ansiedad, de un montón de cuestiones, porque viste que en los chicos sobre todo hay un concepto muy marcado que es la inmediatez. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y esas cosas a la larga van formando cuestiones en la psiquis. Bueno, yo el otro día estaba mirando unos videos de Lucas, una entrevista muy interesante que hizo en un canal de Rosario, y él hablaba del multitasking. Sí. El multitasking es podemos llamarlo un término, una definición que se empezó a manejar ahora unos entre 10 y 5 años. Y parecía como, se lo planteaba, o se lo entendía como una especie de evolución humana en la que éramos capaces de hacer más cosas. Y a la vez. Y a la vez, por supuesto, sí. Como que era evolucionar.
Y bueno, con el tiempo, él dice que los chicos, estos nativos digitales, nosotros, porque nosotros somos inmigrantes digitales, estos chicos nativos digitales que nacieron con YouTube, que nacieron con la tecnología en la mano, como él decía, no antes de los 2 años, están teniendo problemas de concentración. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta los neurólogos y los psiquiatras y los psicoterapeutas que no son capaces de prestar atención a una cosa en especial. Entonces, están dispersos. Sí. Nuestra generación, decía, éramos capaces de concentrarnos en una actividad y terminarla y empezar a desarrollar otra. Bueno, no, estos chicos están teniendo ese problema, pero simplemente porque nacieron, dice, la mente de los chicos nativos digitales es como la ventana de un celular, como un celular que está lleno de ventanas abiertas. Bien. Y me pareció el ejemplo como muy chocante, porque mira, hace 4 o 5 años creíamos que el multitasking venía a solucionarnos la vida o a darnos otras posibilidades, y no es tan así. Entonces está bueno esto de repensar algunas cosas que por ahí damos por hechas, o damos por entendidas, por sabidas. Así es. Súper interesante, como siempre, Raspal.